La rendición de cuentas que se encuentra a estudio del Parlamento prevé la creación de 2 fiscalías especializadas en delitos sexuales. Además, la institución viene reclamando desde hace tiempo más recursos. Por ejemplo, contar con más fiscales que puedan atender los miles de expedientes que están en etapa de ejecución. De este y otros temas estaremos hablando esta noche con el fiscal de corte Juan Gómez. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. Cada fiscal actúa conforme a su independencia técnica. Cada fiscal actúa según su saber y entender. Y la Fiscalía General, que yo estoy representando como fiscal de corte subrogante, si tiene algo que definitivamente, que algún sordo que no lo quiere oír, parafraseando a un viejo discurso democrático de mi país, si tiene algo es que no está al servicio de ningún partido político, de ningún sector político, y lo único que pretende es, con la humildad propia de quien la está dirigiendo, quizá, es dar el mejor servicio para la comunidad. Otra cosa no me pidan. Y de varios temas estaremos hablando esta noche en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el doctor Juan Gómez, fiscal de corte subrogante. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo está? Bien, bien, con mucho gusto de andar por acá. Bueno, es un gusto recibirlo nuevamente aquí en Lado B para hablar de varios temas. Ahí en el TEC Disparador lo veíamos y lo escuchábamos decir algo que en el último tiempo lo repitió bastante, ¿no? Que la Fiscalía no está al servicio de ningún partido político, de ningún sector político. Salir a decir eso es importante. ¿Qué siente usted cuando tiene que decir eso? Libertad, que es una buena cosa en un régimen democrático como en el que vivimos, que sentirnos libres de decir lo que pensamos. Y eso es una verdad que rompe la vista de quien quiera observar, porque sería, simplemente le diría, si estuviera al lado de o patrocinado o respaldado o apoyado por algún partido político, evidentemente usted hubiera sentido en los últimos tiempos que tal partido me apoya, tal deja de apoyarme. El silencio de las principales organizaciones políticas me confieren esa libertad y esa tranquilidad de conciencia, de saber de que uno está para servir a la gente, servir a la sociedad, intentar hacerlo mejor. Y bueno, y en eso nos encontramos, no en otra cosa definitivamente. En estos últimos tiempos usted recibió críticas de algunos dirigentes políticos que señalan que algunas investigaciones están demoradas, que no son rápidas, que no se avanza. Por ejemplo, en las últimas horas el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, pidió la reapertura del caso Gasa Yago, la causa Gasa Yago. Dijo que usted estaba como orientado hacia un lado y hubo otros dirigentes que lo han criticado. ¿Cómo toma eso, por ejemplo? Lo tomo una consecuencia natural de vivir en un Estado de derecho. Cada cual tiene la libertad de expresar lo que piensa. Si alguno de los señores legisladores que usted menciona piensan eso, están en su legítimo derecho. Yo diría que están profundamente equivocados, pero es mi opinión, que vale tanto como la opinión que puedan emitir ellos. Me encantaría que me marcaran un hecho positivo que reafirmara esa convicción que expresan. Pero bueno, son cosas de la vida, de la responsabilidad que uno tiene. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Porque si hablamos de demoras o de rapidez, se da en todos los ámbitos del derecho. Algunas investigaciones se cumplen en menor tiempo, otras se cumplen
en plazos más largos, y en el medio está la ley, y la ley manda a los fiscales a actuar con absoluta independencia técnica. Buena cosa sería de que yo tratara de decir, esta tiene que salir volando, esta tiene que salir de tal forma, esta otra de tal forma. Es todo, con mucho respeto lo digo, una visión absolutamente equivocada de quien lo manifiesta, y que obviamente a esta altura y después de recibir tantas críticas, muchas veces absolutamente infundadas, uno ya está preparado para recibirlas, seguir adelante hasta el día que sea el retiro final, sea por una causa, sea por otra, sea porque el sistema político se puso de acuerdo y nombró un fiscal de corte, sea porque cumplí 70 años, o sea porque me cansé antes. Por ahora sigo luchando, gracias a Dios, pese a que no tengo una excelente salud, he resistido el día a día, y por eso me siento un hombre absolutamente poderoso, como alguien por ahí dijo, que después del presidente yo era una de las personas más poderosas de mi país. Me hace reír, porque mi poder es el de ir día tras día a cumplir una misión que uno quiere, que uno ama, que es, en este caso, que tampoco estaba esperando cumplirla, pero cumplir con la ley, cumplir con la subrogación de un fiscal de corte. Ese es el único poder que siento tener, el de ir todos los días de mi vida, estar atento a los avatares de la función, que en general son recibir críticas, pero también tengo la tranquilidad de espíritu, porque no hay lugar donde vaya en mi querido país en que gente humilde que yo no lo conozco o no tan humilde me reciben con mucho afecto, con mucho respeto, y a veces manifiestan conceptos para mí merecidos sobre mi persona, ¿no? Así que esa es la tranquilidad, esa es la libertad de lo que yo le hablaba al principio. Le han pedido la renuncia en este último tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, bueno, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. ¿Usted se siente presionado? No, de forma alguna, no, yo he vivido muchas cosas en mi carrera profesional, siempre he tenido la tranquilidad de espíritu de intentar hacer lo correcto, y quien intenta hacer lo correcto, ni siquiera digo que lo logre, pero que lo intento día tras día, puede dormir tranquilo, puede dormir sereno, puede vivir con decencia. Y es un término que últimamente lo traigo, me gusta utilizarlo, es más antiguo, y porque la decencia significa modestia, honestidad, pero sobre todo dignidad, en los actos que uno cumple en esta vida y en lo que dice, y en las palabras. Y yo esa decencia, a mí nadie me va a apartar de eso que creo desde hace mucho tiempo. Uno va construyendo una forma de ser a lo largo de la vida, y bueno, y eso es lo que es el resultado de esa construcción. Y pretendo, y lo digo, y estoy convencido de que la Fiscalía General de la Nación es una institución decente, que intenta ayudar a la población, ayudar a las víctimas, ayudar a los testigos, y sobre todo perseguir a quien viola la ley. No parece tan difícil comprender esas
esas acciones para concluir de que lo que uno pretende es que reine la decencia y el Estado de Derecho en una institucionalidad que la defendemos a capa y espada. Dentro de las críticas que ha recibido en el último tiempo, muchas tienen que ver con el traslado de la fiscal Fossati. La fiscal en su momento había solicitado también este traslado. Mirándolo con el tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿considera que fue una decisión correcta esa? Mire, las decisiones que yo adopto las hago meditadas, pensadas y muchas veces responden a solicitudes de los propios fiscales. Sobre esto y otros casos que pueden merecer el interés de usted en este caso, yo me llamo a silencio porque primero es referirme a una colega. Yo no acostumbro utilizar los espacios en que piden mi opinión para hablar de los colegas de ninguna, ni de los actuales ni de ex colegas. Es por el principio de responsabilidad con la institución, que es lo que sí yo lo tengo que defender y trato de hacerlo con toda la fuerza que tenga. Lo traigo a la actualidad. Sí. Hoy estamos hablando sobre el caso Marcet, ¿no? La policía uruguaya estaba trabajando con la boliviana, con la paraguaya, tratando de capturar al narcotraficante. ¿Cuál es el rol de la Fiscalía hoy en ese sentido, en este caso? Y el rol de la Fiscalía, desde el primer día que se supo de la intervención de las autoridades policiales bolivianas, es estar atento, transitar por caminos informales en búsqueda de estar absolutamente informado de lo que ocurre en este caso, porque desde luego no solo es un ciudadano uruguayo, sino que es un ciudadano que o está acusado de ser uno de los capos del tráfico internacional de sustancias estupefacientes, con múltiples episodios en los que estaría vinculado, como la muerte de un colega fiscal de la República del Paraguay. Yo qué sé, digo, obviamente es una situación que merece la atención de la Fiscalía del Uruguay para el momento que sea, una vez que se ha aprendido, los distintos fiscales del Uruguay que puedan tener interés en su presencia, utilicen esa información que podamos obtener por vía informal a los efectos de eventualmente solicitar formalmente alguna medida, como puede ser una extradición. ¿Qué característica tiene este caso? ¿Qué complejidad representa, por ejemplo? ¿Cuál? El caso de... Sí, la búsqueda precisamente de Marcet, Sí, ¿cuánto involucra? La primera impresión es de una persona que logra un poder económico que le permite, que le ha permitido por ahora evitar la persecución de, si uno sigue las noticias de prensa, de más de 2.000 efectivos policiales bolivianos. Evidentemente, eso demuestra de que no estamos hablando de cualquier narcotraficante, sino de un verdadero capo, de un verdadero líder de una banda obviamente criminal, ¿no? Y que además demuestra tener un número muy importante de laderos, de personas que están dispuestos a darle protección y darles el cuidado necesario para evitar que la policía los encuentre, ¿no?
Lo mencionaba recién en la introducción, en esta rendición de cuentas, se está hablando de la creación, ¿no? Se está discutiendo la creación de 2 fiscalías especializadas en delitos sexuales. ¿Qué implica esto? ¿Cómo lo ve? ¿Qué aporte puede llegar a tener? Sí, un aporte muy importante. Felizmente el Poder Ejecutivo recibió esa iniciativa de la Fiscalía. Importa por procurar dar una respuesta mucho más rápida en temas que son realmente de interés social y que tienen víctimas y presuntas víctimas en un número muy elevado, en este caso en la ciudad de Montevideo, porque son 2 fiscalías especializadas que van a funcionar en Montevideo y que permitirán que las otras 4 puedan también trabajar en mejores condiciones, ya que en este momento cada una de las 4 fiscalías que están operando en el tema de delitos sexuales en Montevideo están con un número muy elevado, alrededor de 900 carpetas investigativas en sus bandejas, lo que de por sí habla de la necesidad de ese refuerzo, ¿no? de ese número de personas más para dar una respuesta a quien la necesita, y además teniendo en cuenta las dificultades que presenta una investigación de delitos sexuales, que muchas veces requiere del auxilio de otras instituciones, como por ejemplo del Poder Judicial, el Instituto Técnico Forense, y bueno, y es un sistema, el penal, que de algo se caracteriza, y es de que en su conjunto no tiene los recursos necesarios, no solo la Fiscalía, sino la Defensoría Pública, las propias sedes judiciales, y bueno, por supuesto eso muchas veces dilata las investigaciones más allá de lo que uno pretendería. Siempre se señala que es muy complejo, ¿no?, poder resolver, aclarar los delitos sexuales. ¿Con esto se podría avanzar en ese sentido? Sí, obviamente se va a avanzar, no tenga ninguna duda. Yo siempre, como hombre del interior, siempre también me consta de realidades muy preocupantes en el interior de la República, y por eso mismo estamos en proceso de instalación de las 3 fiscalías que en la rendición de cuenta pasada se votaron para Maldonado, en la ciudad de San Carlos, en Rivera y en Salto, y la única que ya viene con una atención parcial es la de San Carlos, ya que los juzgados comenzaron a funcionar, los juzgados de violencia doméstica y género, comenzaron a operar desde el 21 de febrero del año 2022. La Fiscalía viene reclamando ya desde hace tiempo, ¿no?, recursos para, bueno, poder mejorar en distintas áreas. Inicialmente, en este periodo se pidió algo más de 15 millones de dólares. Hay distintas urgencias. Una, la incorporación, contar con más fiscales, por ejemplo. ¿Qué otras urgencias plantean No, tenemos ustedes? Urgencias, las fundamentales son varias, pero digo, todas las que planteamos son necesidades que deberían ser atendidas por el sistema, y como usted bien señala, la cifra es muy menor si uno compara con otras asignaciones de recursos del Estado. Pero algo que mucha gente no toma en cuenta, y si hay algo fácil de criticar, es decir, la culpa es de la Fiscalía, la culpa es del fiscal, la culpa está centrada rápidamente en la figura y en la actuación de los fiscales. Pero muy poca gente tiene una noción exacta de cuáles son los recursos humanos con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para atender en todo el país los requerimientos
de la persecución penal, la investigación y persecución penal, y la defensa de víctimas y testigos, la protección a víctimas y testigos, sin perjuicio de otra serie de competencias que también son importantes, pero le señalo esas dos como las primordiales. Y sin embargo, somos 700 personas al día de hoy, de los cuales 340 son fiscales, sean titulares, y 200 y monedas son adscriptos, y 28 son, o 27 hoy, son fiscales adjuntos, una categoría vieja que precisamente de ahí surge una de las reclamaciones que se debería atender, que es equiparar el trabajo de los fiscales adscriptos con los fiscales adjuntos, y esa equiparación significaría, como hacen lo mismo, que tuvieran la misma remuneración. Digo, esa es una, pero también solicitamos más fiscalía, las fiscalías de ejecución, que mucha gente no ve, que una cosa es el proceso de conocimiento que llega hasta el dictado de una sentencia de condena, pero eso después requiere un proceso de ejecución de la pena, que puede ser en situación de privación de libertad, una pena de prisión efectiva o de penitenciaría, o puede ser en un régimen, por ejemplo, actualmente de libertad a prueba. Y eso requiere una atención permanente a los innúmeros de avatares que tiene el proceso de ejecución, desde la pretensión de una salida transitoria hasta la extinción de la pena, el realizar una acumulación de procesos, una autorización para salir del país, en fin. Y lo fundamental, el participar en audiencias cuando alguien viola las obligaciones que se lo impusieron en la libertad a prueba. Que la gente piensa salió en libertad a prueba, pero lo que no sabe es que si la persona vuelve a cometer una infracción, una violación a la ley penal, cumplirá la pena íntegra de la libertad a prueba, 12 meses a libertad a prueba, más la nueva pena que corresponde por el nuevo hecho que haya cometido. Así que, y en esa circunstancia, hay aproximadamente cercana a 19, 20 mil casos que normalmente, y al día de hoy, son atendidos por los mismos fiscales que están haciendo la investigación y persecución penal de otros delitos. Usted imagínese que un equipo fiscal, que no son más de 3 personas, el titular y 2 adscritos, estén en pleno turno y le convoquen de los juzgados de vigilancia, de ejecución y vigilancia, que hay 9 juzgados en Montevideo. Imagínese que es muy difícil una prestación de servicio que contemple la eficiencia, la eficacia que uno pretende, ¿no? Y además eso tiene por consecuencia natural y obvia que los fiscales, como cualquier ser humano, llegan a un momento, están obviamente agobiados por el cúmulo de trabajo que deben cumplir, y lo que menos me gusta a mí es que los fiscales legítimamente lleguen a una situación de cansancio que también afecta el mejor desarrollo de su función. Y por supuesto que en eso también considero a los funcionarios administrativos, porque en ese ámbito también tienen intervención en el tratamiento y traslados de expedientes, ¿no? Y esa situación se da en Canelones también, donde hay
nada más que un adscripto que atiende una oficina que fue creada en su momento por la Fiscalía General, que atiende toda la ejecución, producto de por lo menos creo que alrededor de 16 juzgados o 16 fiscales, mejor dicho, que trabajan con juzgados penales, entonces también tienen una sobrecarga de trabajo realmente muy importante. Le propongo, por eso sí. pedimos eso, pero como somos, intentamos ser sensatos, sabemos que hay dificultades, llega un momento que, bueno, digo, si no nos dan, si no consideran que debemos tener 3 fiscalías de ejecución, nos conformamos con una, pero con 10 adscritos, con 8, 10 adscritos, que nos permita trabajar en mejor forma. En el día de hoy conversaba con un fiscal que por razones absolutamente normales estaba solo un fiscal en su despacho. No tenía ni adscrito, ascendió, dio un concurso y salió en primer lugar y está en un destino en el interior del país, y la otra está en uso de una licencia maternal. Y obviamente ese fiscal me fue a reclamar que le dispusiera de inmediato que le completara el equipo. Y entonces uno mira y analizo y tengo venias que están pendientes, venias que no sé si se aprobaron hoy en la sesión del Senado, espero que sí, y son cosas que el sentido común debería llevar a que se tuviera un poco más de cuidado con la actividad de la Fiscalía General de la Nación, independientemente de quién esté, si está Juan Gómez, si está otra persona, si debe renunciar, si no debe renunciar, de que atendieran realmente las necesidades de una institución clave si hablamos de seguridad, si hablamos de Estado de Derecho, si hablamos de hacer las cosas pensando en la gente que trabaja en este país. Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿le parece? Con mucho gusto. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el doctor Juan Gómez, fiscal de corte. Recién hablábamos en el bloque anterior, ¿no?, de los recursos que viene solicitando la Fiscalía, recursos que deben ser discutidos y aprobados por el sistema político que después termina criticando a la Fiscalía cuando entiende que no avanzan determinados casos. ¿Qué lectura hace eso? Yo confío que en el sentido común, ¿no?, porque las realidades son muy fáciles de exponer, poner arriba de la mesa, y cuando yo menciono somos 700, y cuando digo nos falta para cubrir lo que ya es insuficiente, pero que cada fiscal titular cuente con 2 adscritos por lo menos, y hay algunos casos como las fiscalías de homicidios de Montevideo que reclaman contar con 3 adscriptos por la necesidad, porque hacen más juicios orales y públicos que la mayoría de las otras fiscalías, y son muy complejos. Eso es sentido común, es ver la realidad para darse cuenta de que no estamos pidiendo nada excepcional y que lo único que pretendemos es que los funcionarios tengan algún reconocimiento en su labor,
y los fiscales puedan trabajar con una mayor tranquilidad y no absolutamente agobiado por el número de casos que tengan en su bandeja investigativa. Acá en Uruguay está pasando algo que en otros países, en otras partes del mundo lo vemos, ¿no? Esto de judicializar la política, que distintos temas políticos, enfrentamientos terminan en la justicia y allí se pone el foco, en este caso en la Fiscalía, para ver qué resuelve. ¿Qué mirada tiene sobre eso? Y es una posibilidad de que haya gente que considere que determinados diferencias de naturaleza política puedan merecer el interés de la justicia. Yo me quedaría al menos tranquilo si se respetaran las decisiones de la justicia que felizmente en el Uruguay son absolutamente independientes y libres, sin el temor de resolver algo que puede no gustar a mucha gente, pero que es bueno que aprendamos a respetar las decisiones que se adoptan en el ámbito del sistema de justicia. Porque yo muchas veces, y tienen razón los que piensan de que obviamente la Fiscalía es nada más que una parte de ese sistema, y no es la que tiene la última palabra en un montón de temas cruciales en el Estado de Derecho. Yo respeto mucho la labor de los jueces, y que también como operador muchas veces uno no está conforme con lo que decidió un juez, pero lo más importante es acatar si no hay más recursos y entender y aceptar la resolución aunque esté contra a lo que nosotros pretendíamos. Y eso, yo utilizo la palabra diferencial que Uruguay tiene y que diría que debemos hacer el máximo esfuerzo por mantener ese diferencial con otras sociedades, que no es otra cosa que respetar el derecho, y por eso, como termina en un círculo de respetar la independencia funcional de instituciones como la Fiscalía General de la Nación. Termina en un círculo cuando le digo, no estamos al servicio de ningún partido, de ningún sector político, de ningún sector de grupo de presión que existe en cualquier sociedad democrática. ¿Hace cuánto que no se toma licenciada? Exactamente 2 años y 6 meses y 2 días. Lo tiene marcado ahí, lo tiene. No, es muy fácil porque nosotros fuimos estamos obviamente trabajando desde febrero del 2021, fuimos designados fiscal adjunto de corte, que es mi cargo, el 20 de abril del 2021, de ahí seguimos, ya hicimos la primera feria como subrogando al fiscal de corte. El señor fiscal de corte de la época tenía varias licencias pendientes, se las tomó, y ya a partir del 6 de octubre, de un día para otro, quedamos, el fiscal de corte renunció, y ahí el fiscal adjunto de corte, que soy yo, pasó a cumplir las funciones, las dobles funciones, porque al no tener un fiscal adjunto de corte, cumplimos la función de fiscal de corte subrogante y la de fiscal adjunto de corte. Y bueno, y ahí estamos, y consideramos, tampoco esto es gratuito, consideramos que la legislación que se creó en la última ley de rendición de cuentas, a mi juicio y con todo el respeto a los señores legisladores, no
respeta el tenor de lo que está previsto en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Yo digo siempre, a mí como fiscal adjunto de corte, si existiera un fiscal de corte, me puede subrogar el más antiguo de Montevideo, el más joven o el más lindo, el que usted quiera, a mí. Pero si debe al mismo tiempo, que es la situación actual, cumplir las funciones de fiscal de corte subrogante, por respeto a la Constitución, a la ley orgánica, debe contar con los 3/5 de votos del Senado para que la institución formalmente funcione conforme a la ley. Y yo digo que quizá por error yo tuve la unanimidad del Senado de la República para ser el fiscal adjunto de corte. Entonces, no estoy pasando por arriba de nadie, estoy simplemente tratando de cumplir con la ley y con la Constitución. Doctor Juan Gómez, le agradezco mucho su visita esta noche aquí al lado de... Como siempre, las visitas son cortas acá. Hablamos bastante igual, fue una entrevista bastante... La seguimos en otro momento igual, si le parece. Quedaron preguntas y quedaron cosas por responder seguramente. Bueno, eso es lo bueno. Le agradezco la oportunidad de hablar de una institución que quiero tanto y que, bueno, que espero que el poder político responda a esas necesidades que mencionamos. Hasta la próxima, Nos Hasta vamos. La próxima. Volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien. Chau.